suyo del escenario. Sobre el Grupo Aval, el informe del primer trimestre del año. Sí. Grupo Aval, pues, es el conglomerado de las más grandes en Colombia de entidades financieras. Sí. Banco Popular, Avevillas, Banco Occidente, y creo que se me olvida uno, pero no me acuerdo cuál es. Banco de Bogotá. Sí. Adicional a eso también incluye a Colombiana, que es la de valores, y a Porvenir, que es el fondo de pensiones y cesantías. Exacto. En el primer trimestre, ellos cada trimestre del año, o sea, 4 veces al año, hacen un informe y lo hacen un comparativo con respecto al año anterior. Sí. Ellos hablan de que el primer trimestre del año, o sea, el cierre de marzo, de que tenían una utilidad de 700.200 millones de pesos. Dicen que por debajo de el 8.1 por debajo respecto al año anterior. Que han prestado a los colombianos en medio de la contingencia, han prestado 200 billones de pesos. Que sus ingresos, costo-ingreso aumentó el año, pero respecto al año anterior disminuyó, pero se sostienen alrededor del 47.1%, y el costo activo del 3.4%, el año anterior había algo como el 4.1%, o sea, igual se siguen sosteniendo, pero van por debajo del promedio. Hablan de sus filiales en Centroamérica, que también repuntaron respecto a la gran cantidad de personas que están usando las entidades financieras para salir de la crisis y para poder sostener sus negocios. Dice que repuntaron en un 49.6%, que fue como 3 puntos por debajo del año anterior, y que hasta el momento han desembolsado 2.5 billones para el pago de nóminas de las empresas. Eso sí, respaldados por el Fondo Nacional de Garantías, o sea, son como los proyectos de ley del gobierno, entonces ellos hacen el desembolso, pero respaldados por el FNG. Que como medio de ayuda para las personas y para sus clientes, crearon cuentas corrientes digitales, algo así, no sé, cuentas de ahorro digitales, que es para las personas que les está ingresando la plata del gobierno, las familias más vulnerables que no tenían ni celular, que no tenían cómo abrir una cuenta. Entonces ellos hicieron y le dieron esa ayuda como a la sociedad, de crear medios digitales para atender a la gente de la mejor manera y pues evitar que sobran a los bancos y ayudar a la gente que no tenía una cuenta de ahorros a crearla para que pudieran recibir pues, sus ayudas. Muy bien, y por último, el señor Sarmiento Angulo, que es el casi dueño de eso, dice que donó 800 millones de pesos al Estado para la compra de pruebas de COVID, que son como alrededor de 300.000, y equipos médicos que son equipos de protección y respiradores. Eso fue lo más importante pues, de la noche. Muy bien, Leven. Me llama la atención la noticia que tú presentas. El informe financiero es por el primer trimestre, ¿cierto? Sí. O sea, hasta el 31 de marzo. Cierre de marzo. Bueno, pues obviamente es muy poquita la baja, pero es porque apenas en ese momento estaba empezando la crisis y llevábamos, ¿qué? 3 días de cuarentena, porque la cuarentena empezó creo que fue el 27 o el 23, no me acuerdo, uno de esos 2 días. Pero pues apenas estaba iniciando la cuarentena. Sería muy bueno que le siguieras haciendo ya después seguimiento a la noticia en junio, tal vez, cuando publiquen la información financiera del segundo trimestre, que sí estuvo todo en cuarentena, por así decirlo, a ver cómo se comportó realmente durante el aislamiento obligatorio preventivo. Pero bueno, muy interesante tu noticia. Listo, Edwin, muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Kelly o Camilo? Profe, yo. Dale, Kelly. Pero que se espera
que los 3 días sin IVA muevan 2.5 billones. Pues FENALCO espera que en estas fechas, las cuales son el 19 de junio, 3 de julio y el 19 de julio, que también es que las adelantaron, que ya el comercio esté abierto, pues que la totalidad del comercio esté abierto. El gobierno determinó que adelantarán los 3 días sin IVA. Esta es una medida que se había incluido en la Ley de Crecimiento o Reforma Tributaria que fue aprobada el pasado diciembre. El gobierno espera que la economía mueva más de 2.5 billones de pesos y se mitigue en algún nivel el impacto que ha tenido el aislamiento del comercio. Pues en primera instancia dice que solo electrodomésticos que esperaban que ya estuviera funcionando la factura electrónica, pero pues con esta contingencia también pueden hacer pagos, también lo pueden hacer en línea y bueno, muchas cosas más. Que inicialmente en el decreto emitido por la ley, en el mes de febrero, se habían incluido electrodomésticos, útiles escolares, vestuario, juguetes, elementos deportivos y accesorios. Pero también incluirán nuevos elementos como son las bicicletas, patinetas, computadores y celulares. Lo que yo no entiendo es que como así que se ampliará el monto hasta 2.800.000. Solo hasta eso no tengo el IVA. En computadores sí. O sea, un computador que tú compres por debajo de 2.800.000 no tiene... de 1.400.000 creo, no recuerdo cuántas VTs son. Pero un monto en VTs que es como 1.400.000 o 1.800.000 son excluidos de IVA los computadores. Ah, bueno, pero pues esa era mi duda. Y también que van a ayudar pues, a los restaurantes y determinaron que suspenderán el impuesto al consumo hasta el mes de diciembre para todos los restaurantes. Sí, que muy interesante eso también, porque como tienen que ayudarle a los restaurantes también, porque ellos son los que, bueno, no son los que más, sino que también se han visto muy afectados por la crisis, pues se les va a ayudar a través del impuesto al consumo. Sí. Listo, Kelly, muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, el respecto a la noticia es que todo tiene topes, o sea, usted solo puede comprar 3 televisores, o puede comprar 3 pantalones o 3 camisas sin IVA. Todo tiene topes, todo lo que usted vaya a comprar tiene topes, tiene una cantidad determinada y después de esa cantidad ya empieza a pagar IVA. Bueno, a mí me parece justamente para evitar que la gente compre al por mayor y haga reventa. A mí me parecería muy interesante que nos ampliáramos en cuanto a este tema como contadores, pues ya yendo a nuestra carrera, ahí sí pensemos como contadores, y que nos ampliáramos más en este tema y leyéramos bien qué dice la norma, porque eso debe tener una cantidad de adiciones, una cantidad de arandelas increíble, porque miren que por ejemplo ya dice una Edwin y nos dice que es que va a tener topes, y claro, tiene que tener topes porque eso se va a volver una locura. Por un lado, por el otro, pues a ver qué exenciones hay, en qué aplica, en qué no aplica, en fin, todos esos aspectos, pues como analizarlos más en detalle, ¿me hago entender? Sí, profe. Yo voy a ahorrar para comprarme una patineta eléctrica porque me llama la atención. Bueno, muchísimas gracias Kelly por tu noticia, y si les dejo la tarea, dejémonos la tarea a todos, yo me incluyo, de leer bien cómo van a funcionar esos 3 días sin IVA, porque me parece que deberíamos estar preparados, pues al menos como contadores, para saber cómo vamos a afrontar esa situación. Listo, entonces queda la tarea pendiente, y si alguien la quiere sustentar mejor o adicionar la próxima clase, va a ser bienvenido. Bueno, profe. Listo, Camilo. Camilo. Profe, buenos días, ¿cómo está? Bien, Camilo, ¿y usted? Bien, ¿cómo va todo? Bien, ¿Me escucha bien? Sí, Camilo, perfectamente. Es que últimamente me ha estado molestando mucho en internet, no sé si sea a nivel general o a mí nada más. En las otras clases. No, nosotros no hemos tenido problemas. Ah, bueno, profe.
Bueno, Camilo, el escenario es tuyo. Listo, profe. Pues yo estoy investigando una noticia financiera acerca pues de como los consejos para que los negocios sobrevivan al coronavirus. Pues lógicamente pues tenemos que acostumbrarnos a convivir pues ya con este virus, pero ya van a repartir van a abrir el comercio, ¿cierto? Sí. Entonces yo estuve leyendo algo acerca pues para las pequeñas y medianas empresas, cómo pueden sobrevivir al coronavirus. Y dice que pues que la primera opción es buscar las entidades con las cuales tengan endeudamientos y buscar una opción de pago, ya sea por un beneficio automático, porque pues muchas entidades están brindando el beneficio automático, pues ya sea, tengo entendido que hay bancos que automáticamente están dando el beneficio, o ya sea por medio de una refinanciación, la cual se puede pues, alargar a 24 o 36 meses. La segunda alternativa son préstamos, pero esto pues, abarcaría entrar en deudas, la cual suele ser un poco riesgosa porque no se sabe qué cantidad de ingresos se va a tener después de que pase esto, ya no van a ser iguales. Entonces, en el artículo que leí decía pues, que lo más importante era buscar una refinanciación para comenzar. Para empleados independientes, una alternativa puede ser las cesantías, ya que pues este ahorro se supone que ya sea para vivienda o para estudio, pero como pasó esta pandemia, para un empleado independiente, las cesantías puede ser una opción. Y otra alternativa es como acomodarse a satisfacer la comodidad de los clientes, lo que se está buscando hoy en día, que sería como buscar alternativas, eh, domicilios, porque es que lo que, como lo que se está buscando hoy, como trabajar por medio de domicilios, como para satisfacer la necesidad del cliente. Ok, te entiendo. Listo. Bueno, entonces muchísimas gracias también por tu aporte, Camilo. Creo que sin más preámbulos, entonces demos inicio al curso. Es importante, como les estaba diciendo al inicio de la clase, que lo terminemos porque aquí están todos los contenidos muy resumidos y muy fáciles de entender. ¿Qué les pido? Que por favor, si tienen alguna duda, si hay algo que no entendieron, que alcen la mano y pregunten, listo, que de una vez activen su micrófono y pregunten la duda. Yo pauso el video y la aclaramos para que sigamos el curso sin dudas, listo. Entonces, nada, ya les voy a compartir la pantalla, aquí los dejo con el material. ¿Me están viendo ahí? Sí. Sí, profe. Listo. Una vez hemos visto que nuestra empresa ha generado 20 millones... Bueno, entonces pongámonos en contexto. La clase pasada habíamos hablado sobre liquidez y sobre rentabilidad. ¿Lo recuerdan? Eso está claro. Sí. La diferencia entre liquidez y rentabilidad y cómo las dos son importantes, cómo necesito que haya una para que la otra también funcione, que hay empresas que tienen liquidez o tienen plata pero no están generando rentabilidad, o hay empresas que tienen rentabilidades muy altas pero no tienen dinero o no tienen liquidez. Entonces la idea es que ahorita ya profundicemos un poquito más en el tema de la liquidez y la rentabilidad y empecemos a analizar con indicadores financieros. Una vez hemos visto que nuestra empresa ha generado 20 millones de beneficio neto, vamos a introducir otro concepto. El concepto de... Siléncienme el micrófono, por favor. Cash flow o flujo de caja. ¿Cuánta caja ha generado
este ejercicio nuestra empresa? De entrada, vamos a calcularlo. Es muy fácil. Vamos a sumar el beneficio neto y las amortizaciones provisiones, que recuerden que es el único concepto de la cuenta de resultados que no hemos aclarado. Es decir, el cash flow sería 20 más estos 10. Es decir, el cash flow o flujo de caja es de 30 millones. Esta empresa, nuestra empresa, en este primer ejercicio ha generado 30 millones de cash flow. ¿Pero qué significa el cash flow? Ya hemos visto cómo se calcula beneficios y sumarle las amortizaciones y provisiones. Entonces, ¿aquí qué estamos hablando? Vamos a ver qué es el cash flow o flujo de caja. Es decir, cuál fue el efectivo que generó la empresa en el periodo contable. A la luz de las finanzas corporativas, este concepto es muy importante, el concepto de cash flow, de flujo de caja, porque realmente es lo que ayuda a generar valor dentro de la empresa. ¿Qué efectivo, qué dinero generó la empresa? Entonces, si nosotros hacemos el análisis, él nos está diciendo que el cash flow o el flujo de caja que generó la empresa en el periodo fue la utilidad neta más las depreciaciones, más las amortizaciones, más las provisiones. ¿Por qué se suman depreciaciones, amortizaciones y provisiones? Porque estas no representan salida de efectivo. Todo lo que ustedes ven aquí en el estado de resultados, el ingreso fue un dinero que yo recibí o voy a recibir. El costo de ventas fue un dinero que pagué o voy a pagar. Los costos fijos, los gastos variables, los gastos operacionales, los gastos no operacionales son gastos que pagué o voy a pagar. Los intereses son gastos que pagué o voy a pagar. Los impuestos son gastos que pagué o voy a pagar. Pero las amortizaciones y provisiones son un gasto que no voy a pagar. Es decir, las amortizaciones y las provisiones no me representan una salida de efectivo. Ahí ya sale nuestro primer indicador financiero, que es el EBIT, Earning Before Interest and Tax, que también lo voy a mezclar con el EBITDA, que son las utilidades antes de amortizaciones y depreciaciones. ¿Por qué? Porque no me generan salida de dinero y me permiten analizar el flujo de caja de la empresa, el flujo de caja generado de la empresa a través del estado de resultados. Entonces es claro por qué las amortizaciones y las depreciaciones no representan salida de efectivo, porque simplemente son darle de baja a un activo a través del gasto, pero sin que haya salida del recurso. Y sumarle las amortizaciones y provisiones. Para entender entonces el concepto de cash flow, tengo que entender el concepto de amortización y de provisión. Las amortizaciones, él no está incluyendo las depreciaciones porque en España las depreciaciones también son amortizaciones. Pero pues básicamente las depreciaciones y amortizaciones son irle dando de baja en el tiempo a un activo, ¿sí? Ir llevando al gasto un activo. ¿De qué cuenta? De la 15 de propiedad, planta de equipo, de la 16 de intangibles o de la 17 de diferidos. Vamos a entenderlo. Y vamos a poner un ejemplo. Imagínense que nuestra empresa, que tenía elementos de transporte, si recuerdan el balance, teníamos 15 millones en elementos de transporte. Imagínense que estos 15 eran, pues, 15 furgonetas, de 1 millón cada una. 15 furgonetas. Y entonces resulta que yo, que soy el director general, y estoy enamorado de estas furgonetas, porque además son furgonetas de la marca Mercedes, porque es la marca que más me gusta. Y yo, cada mañana, cuando entro en mi despacho, lo primero que veo por la ventana son las 15 furgonetas aparcadas en el aparcamiento de nuestra empresa. El primer día que las compramos y aparecieron allá, venían del concesionario nuevas a estrenar y estaban allá aparcadas las 15. Yo las miraba
Y si las miraba como las miraba el tío Gilito, el tío del Pato Donald, que todo lo que veía lo veía en dólares, en dinero, si yo lo mirara, si mirara aquellas furgonetas, vería aparcadas allá 15 millones. Y las hago limpiar cada día. Este año, este ejercicio, las hice limpiar cada día, cada día, cada día. Ha pasado un año y las vuelvo a mirar y están impecables. Y yo las miro y digo, están igual que el primer día. Pero si las mirara con los ojos del tío Gilito, del Pato Donald, que lo veía todo con dólares, allá, hoy, después de un año, ¿hay aparcados 15 millones? No, porque en este año estas furgonetas han perdido valor. Se ha gastado, algo se ha gastado. ¿Cuánto? Imaginemos que yo digo, pues oye, ahora el valor de estas furgonetas son de 10, no 15 como el primer día, sino ha pasado un año y ahora valen 10. Significa que durante un año, un tercio del valor se ha gastado. Hay 5 millones que se han gastado. De otra forma, estoy diciendo que este activo, estas furgonetas, les doy una vida útil de 3 años. Yo calculo que en 3 años se gastarán. Si duran algo más, mejor, pero en principio les doy 3 años de vida útil y cada año un tercio del valor se ha gastado. Bueno, pues esto es lo que recoge el concepto de amortización, este gasto, esta pérdida de valor de un activo. Ya les dije al principio que todo se gasta, menos los terrenos. Es un activo que si hubiéramos comprado un terreno, los terrenos estarán allá y no se gastan. Pero todo lo demás se gasta. El concepto de amortización es lo que recoge en una cuenta de resultados este gasto del activo no corriente. Estas inversiones que durarán más de un año a año, se van gastando. Y esto lo voy poniendo año a año del balance a la cuenta de resultados mediante la amortización. Es decir, la amortización recoge el gasto anual de cada activo, de cada inversión no corriente. Como por ejemplo, el del elemento de transporte de estas 15 furgonetas que al cabo de un año hay 5 millones de valor que se han gastado. ¿Y dónde están estos 5 millones? Alguien pregunta, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Pues no lo sé. En el éter, en el espacio sideral, yo qué sé. Se ha gastado y lo tengo que contemplar. En una cuenta de resultados donde introduzco ingresos y gastos, hay un gasto que no me pasa en una factura de este gasto. Pero yo sé racionalmente que aquellas furgonetas se han gastado. Entonces nos queda claro hasta ahí. Todo esto ya lo han visto ustedes como contadores obviamente, pero nos queda claro que lo que pasa es que a mí nunca me van a entregar una factura por la depreciación o por la amortización, ni la voy a tener que pagar. Simplemente lo que estoy haciendo es irle dando de baja en el tiempo a un activo que yo ya compré, pero esa depreciación o esa amortización no me van a generar un flujo de caja negativo o una salida de recursos. Por eso el cash flow o flujo de caja es la utilidad que me dio la empresa, pero sumándole las amortizaciones y las depreciaciones porque es el efectivo que realmente se generó. ¿Es claro hasta ahí? Díganme. O preguntas las que tengan. ¿Está claro? Listo, entonces continuemos. Por cierto, si un día viene
alguien nervioso a su empresa y la secretaria no lo puede parar, entra y le dice, oiga, perdone, soy el cobrador de la amortización, oiga, que ya mi padre ya venía a cobrar, desconfiad, este es el único gasto que no se paga, que no afecta a la tesorería, porque estas furgonetas, pues a lo mejor ya las pagamos al contado el primer día, no voy a volver a pagarlas. Aquí solo recojo no si pago o no pago. Recuerden, la cuenta de resultados no tiene en cuenta cobros y pagos, solo ingresos y gastos, el concepto de gasto. Pues yo aquí coloco en la amortización todo el gasto de los activos a largo plazo, de los activos no corrientes. Las furgonetas, vida útil 3 años, pues 1/3 cada año. Saldrá del balance que se ha gastado, ya no lo tengo, y 1/3, 1/3 y 1/3. En 3 años estará totalmente amortizada. La maquinaria, 5 años, pues 1/5 parte cada año aquí. ¿Cómo tienen que ver este concepto de amortización? Como un gran cubo de la basura, donde cada año parte de mis inversiones que se han gastado las tiro a la basura cada año, de una forma ordenada, de una forma secuencial, según la vida útil que yo le haya dado, pues una parte cada año se va gastando y a la basura, a la basura, a la basura. ¿Y qué son las provisiones? Pues una provisión es una amortización desagradable. Es una amortización, como se dice en castellano, chunga. ¿Por qué? Significa que sigue siendo un cubo de la basura, pero es algo inesperado que he tenido que tirar a la basura. Por ejemplo, las furgonetas, el contable cada año, 1/3 cada año del valor inicial lo va amortizando, lo va tirando al cubo de la basura. Pero imagínense que el primer año yo amortizo 5 millones, lo pongo aquí, lo tiro, lo he gastado, y al año siguiente, cuando en mi balance en vez de 15 ya tengo 10, porque 5 se han gastado, los trabajadores se enfadan conmigo, me hacen una huelga y queman las furgonetas. Quemadas. Ya es un polvillo. Miro por la ventana de Pretido y es un polvillo, nada, un polvillo negro. Y el contable, imagínense que dice, no, yo es igual, este año 5 más y el año que viene amortizaré 5 más. ¿Pero qué dices? Que no están, se han quemado, ya no tienen ningún sentido ir amortizando algo que ya no existe. Pues si te las han quemado y no existe, ha pasado algo desagradable, significa que toda la basura, provisionado. Entonces, ¿qué debemos recordar nosotros como contadores? Debemos recordar también que hay una cuenta del activo que nos juega en forma negativa, que son las provisiones. La provisión de inventarios, la provisión de cartera, la provisión de propiedad, planta y equipo. ¿Qué es la provisión? Como dice el video, es algo desagradable que pasó con los activos y que hace que le tengamos que dar de baja de una vez inmediatamente a ese activo. La que más conocemos nosotros como contadores es la cartera, ¿sí? Y hacemos una provisión cartera. Sin embargo, en ese orden de ideas tenemos que tener en cuenta o tenemos que estar muy identificados en que a pesar de que le vamos a dar de baja ese activo, que nos va a afectar la utilidad del ejercicio, porque si tuvimos que provisionar los activos tenemos que aumentar el gasto de provisión y al aumentar el gasto de provisión nos va a disminuir la utilidad neta del ejercicio. Pues si bien tenemos que tener en cuenta eso, al momento de hacer nosotros una provisión no estamos teniendo en cuenta una salida de efectivo, porque ya se pagó al contado. ¿Listo? Entonces en ese orden de ideas, identificar que al flujo de caja libre o al free cash flow hay que sumarle a la utilidad las depreciaciones y las amortizaciones para identificar exactamente cuánto efectivo o cuánto flujo de caja generó la organización dentro del periodo.
Por eso se le suman, porque a pesar de que aquí está restando en amortizaciones y provisiones, yo lo que tengo que hacer es devolver esa operación, es decir, sumarla e identificar cuánto fue lo que generamos. Bueno, niños, aquí tenemos un mensaje de la universidad antes de continuar. Por favor, les voy a dar, ahorita hacemos un pequeño break, ¿sí? Hacemos un pequeño break en el chat. Coordinación acaba de dejar la encuesta para que por favor entren y la respondan, la encuesta sobre el comportamiento pues de las clases virtuales. Entonces ahí queda en el chat. Por favor, ahorita apenas salgamos al break de 15 minuticos, se toman 5 minuticos para responder la encuesta, que es bien cortita. Entonces van conmigo todos claros en el video, ¿no hay dudas o preguntas? Listo, Edwin. Cuando ustedes vean en un balance una provisión, ¿qué significará? En una cuenta de resultados una provisión, ¿qué significará? Que ha pasado algo malo y por eso se ha de provisionar, se ha de tirar a la basura. La amortización también es un cubo de la basura, se ha de ir tirando, pero ya es una cosa ordenada, prevista, planificada, que ya se va poco a poco amortizando de una forma estable. Provisión es algo inesperado, que básicamente malo, y cuando ocurre se ha de tirar a la basura. Amortizaciones y provisiones. ¿Qué son? Un gran cubo de la basura que no afecta a la tesorería. Para el tesorero existe la amortización y provisión. ¿La ha de pagar? No. ¿Ha de pagar los costes de ventas, los costes fijos, los intereses, los impuestos? Sí. Pero la amortización y provisión no. Es un asiento contable para entender que unos activos que ya hemos pagado o que ya pagaremos, es igual, se van gastando poco a poco. Y lo tengo que recoger aquí. Hace siglos, cuando no tenían en cuenta este gasto, amortizaciones o provisiones, ellos ingresaban, ellos entendían los ingresos, entendían los gastos que les pasaban facturas, pero como no les pasaban ninguna factura de amortización o provisión, no lo contaban. Ellos tenían sus activos, sus utensilios, sus carromatos, lo que utilizaban, como los veían, pues estaban allá, no se gastaban. Pero ¿qué ocurría? Que al no contemplar que para realizar estos ingresos de 200 en este caso, yo necesito haber gastado en personal, en alquileres, en intereses, en impuestos, pero también he gastado parte de mi activo no corriente. Pues téngalo en cuenta. Como ellos no lo tenían en cuenta, pues iban quebrando. ¿Por qué? Porque cuando tenían que reponer estos carromatos, estos utensilios, estos activos, pues al no haberlo contado, ellos pensaban que habían ganado más de lo que realmente habían ganado. Hay que entender que para poder haber ingresado estos 200, yo he necesitado gastar en personal, en alquileres, en electricidad, pero también he gastado parte del activo no corriente que tarde o temprano se tendrá que reponer. Pues cuéntelo. Estos son los conceptos de amortización y provisión básicos para entender el cash flow. Entenderemos seguidamente el concepto de cash flow en sí mismo. No son evidentes intuitivos porque yo no hago un pago por ellos, no tengo una factura, simplemente los contabilizo depreciando el activo. Y las provisiones, pues sí es darle de baja al activo de una vez y llevarlo al gasto. Si no hay preguntas hasta aquí, entonces vamos a empezar a hablar de los indicadores financieros. Si no hay ninguna duda, si hay alguna duda, pues por favor me preguntan.
Si no, entonces ya vamos a empezar a mirar indicadores financieros. Ahora ya sabemos cómo se calcula el cash flow. El beneficio menos las amortizaciones provisiones, al ser menos, al final resulta en una suma. En este caso de nuestro ejemplo, de nuestra empresa este ejercicio ha sido de 20, hemos amortizado y provisionado 10, luego el cash flow generado en este ejercicio, el primer cálculo que hacemos rápido, es de 30 millones. Hemos generado un cash flow de 30 millones. Pero, ¿qué significa? Ya hemos visto cómo se calcula y hemos entendido que son las amortizaciones y provisiones y que es el beneficio neto. Pero, ¿qué son estos 30 millones? ¿Qué significa que esta empresa ha generado 30 millones de cash flow, de flujo de caja? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que nuestra empresa cobra al contado y paga al contado, todo. Nuestra empresa, al pagar y cobrar al contado, significa que los ingresos de nuestra empresa, estos ingresos son igual a los cobros. Y los gastos de nuestra empresa son igual a los pagos. Mira, en nuestra empresa, ingresos igual a cobros y gastos igual a pagos. Un caso peculiar. Vamos a calcular al final del ejercicio cuánto dinero hemos generado de liquidez, cuánto dinero ha quedado en caja, en disponible. Venga, vamos a calcular. Hemos ingresado y cobrado 200 millones. Entra en caja, en disponible, el tesorero y cobra 200. Gastamos y pagamos costes variables por 80 millones. Sacamos de caja 80. Quedan 120 millones en caja, en disponible. Le restamos los gastos, por lo tanto, en este caso también los pagos, de 70 millones de costes fijos. Pues nos quedan en caja 50. Gastamos amortizaciones y provisiones. ¿Se retiran de caja? No. Recuerden, no. No. No afectan a la tesorería. Lo seguimos teniendo 50. Menos los intereses que pagamos al banco. Son menos 15. Ya tenemos 35. Menos los impuestos que pagamos al Estado, ya nos quedan 30. 30, es decir, que 30 es la liquidez que ha generado nuestra empresa. Nuestra empresa de producción y distribución de productos de alimentación ecológicos, en el primer ejercicio, ha sido capaz de generar, importante el verbo, generar 30 millones de liquidez. Generar. Ahora vayamos a la realidad. Nosotros no cobramos al contado, como casi ninguna empresa, ni cobra ni paga al contado todo. ¿Significa entonces que el cash flow no será de 30? Sí, es de 30. ¿Significa que en caja, en el disponible, el tesorero tiene 30 millones de más este año, los tiene allá? ¿Necesariamente? No. ¿Puede tener menos o más? Sí, pero es igual. En este ejercicio se ha generado una actividad que ha creado
una máquina de generar 30 millones de liquidez. ¿Cuándo estarán estos 30 millones en caja, en el disponible? ¿Cuándo? ¿A fin de año? Hombre, si usted cobra y paga todo al contado, ya hemos visto que sí. Pero en la realidad que usted no cobra y paga todo al contado, ¿cuándo estarán? Pues no lo sé, pero sí sé que estarán tarde o temprano. Vamos a ver. ¿Puede ser que a final de año haya más de 30 millones? Sí. Sí que, si yo cobro antes de lo que pago, si yo cobro al contado y pago a 30, 90 o 60 días, pues seguramente a final de año tendré más de 30 millones. Pero no se confunda. Usted ha generado 30, aunque vea más de 30, usted ha generado 30 millones de cash flow. Porque dentro de unos meses tendrá que pagar cosas que ha generado este año, que son consecuencia de la actividad de este primer ejercicio. ¿Puede tener menos de 30 lo habitual? Sí. Sí que, si usted ha ingresado, si usted ha cobrado más tarde de lo que ha pagado. Si usted cobra a 30, 60, 90 días y paga al contado sus compromisos, pues seguramente usted en caja, el tesorero tendrá poco dinero, menos de 30. Pero es igual, dentro de unos meses le llegarán los cobros que ha generado la actividad de este año. Luego no se confunda, tanto si en su caja hay más o menos, su empresa tiene un motor que genera 30 millones de liquidez. ¿Y cuándo entrarán? ¿Cuánto los veré yo en mi empresa? Pues no lo sé. Cuando haya pagado todos sus compromisos de este año y haya cobrado todo lo que ha generado este año. Pero como cada día se cobran y pagan cosas, los 30 exactos no sé si los verá un día concreto. Pero es igual. Usted ha generado una actividad que da 30 millones de flujo de caja, de liquidez, de cash flow al año. Esto es lo que significa estos 30 millones. Entonces, simplemente, el flujo de caja es la utilidad del ejercicio más las depreciaciones y amortizaciones. Eso ya lo tenemos claro. Pero pues eso que se genere en el flujo de caja o lo que me presenten, como en el caso del ejercicio 30 millones de euros, ¿están en tesorería? No. ¿Por qué? Porque todo va a depender de los pagos y los cobros. Si yo pago antes y cobro después, es decir, si primero le estoy pagando a mis proveedores y después me pagan mis clientes, mi flujo de caja va a ser negativo, va a ser no negativo, sino que va a ser menor a lo que realmente haya en tesorería líquida en el momento de hacer el análisis. O si por el contrario, cobro antes y pago después, voy a tener más plata, más excedentes en tesorería que esos 30 que se generaron. ¿Es claro hasta ahí? Necesito que quede muy claro el concepto de cash flow para lo que sigue porque es importante. ¿Sí es claro? Sí, profe. Listo, Kevin. Sí, señor. Gracias, Camilo. Entonces vamos a hablar de un indicador financiero que es muy importante, que ustedes ya lo conocen porque lo vieron bien cuando trabajaron análisis financiero, y es la rentabilidad del patrimonio. Es decir, ahora vamos a ver mi patrimonio en porcentajes, cuánto está generando de utilidad o de rentabilidad en un periodo contable. Y ustedes lo conocían como rentabilidad del patrimonio, pero ya en el término de las finanzas lo vamos a conocer como la tasa ROE, Return on Equity. Bueno, pues ya hemos visto que nuestra empresa
ha generado este primer ejercicio 20 millones de beneficio neto. Y recordemos que veníamos de una situación inicial hace un año, cuando empezamos nuestra empresa, en que habíamos invertido 300 millones financiados mediante 100 millones que habíamos puesto entre todos nosotros, los socios, más 200 millones que habíamos pedido prestado a largo y a corto plazo. Pues bien, habíamos visto también que las dos variables claves principales para que una empresa fuera viable eran que tuviera beneficio positivo y suficiente y tesorería positiva. Vamos a ver ahora la tercera variable clave de las 4 que en total consideraremos para que una empresa sea viable. La tercera variable clave es que tenga rentabilidades adecuadas. Y fíjense que me cubro con el adjetivo adecuadas. ¿Qué rentabilidades? La primera es muy intuitiva. Ustedes como socios en la Junta General han visto la cuenta de resultados de este primer ejercicio, recuerdan lo que pusieron el primer día, 100 millones, y hacen un cálculo rápido. Pues si pusimos 100 y hemos ganado 20, la rentabilidad de nuestros fondos propios, de estos 100, ha sido de un 20%. Acabamos de calcular el ROE, que son las siglas en inglés de Return on Equity. Equity en inglés son fondos propios. Retorno sobre los fondos propios. ¿Cómo se calcula? Pues muy fácil. El beneficio neto dividido por los fondos propios y multiplicado por 100. En nuestro caso, 20 dividido por 100, multiplicado por 100, un 20%. ¿Qué les parece un ROE del 20%? ¿Es adecuado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Una empresa que esté generando una rentabilidad del patrimonio del 20% es buena o no? Es decir, Edwin invierte 100 millones de pesos en una empresa y en el primer año la empresa le da de utilidad 20 millones. Le generó el 20%. ¿Para ustedes eso es bueno o no? Pues es bien porque está dando rentabilidad, pero yo creo que es bajito. Creería yo que dentro de lo normal sería por encima entre el 40 y el 60% más o menos. ¿A usted le parece bajito el 20%? Consígalo en el mercado financiero. Que le den el 20% un año. Créame que es una rentabilidad buena. Claro que ya depende pues sí de cómo se esté administrando la empresa y bueno, sería lo ideal que dieran más, pero empecemos porque aquí en esta parte, ingreso de ventas menos el costo de ventas, esto generalmente es del 50% antes de descontar los gastos. Entonces partamos de que bueno, sí puede ser una buena rentabilidad, también teniendo en cuenta otros aspectos como la inflación, como la devaluación, etcétera. Pero bueno, y lo que dice Edwin es cierto, pues sería bueno que se generara más, pero de todas formas es una rentabilidad pues más o menos buena. Ya verán, yo viví un tiempo de mi vida muy agradable en Perú, hace años, y recuerdo que cuando fui a poner mis ahorros en el banco y pregunté ¿cuánto me dan por este dinero? Me dijeron un 70% anual. Caramba, me quedé impresionado. Recuerdo que llamé a mi casa en Barcelona, oye, aquí que esto es el paraíso financiero. Había un pequeño detalle, que la inflación era del 100%. Y luego en aquella época ganar un 70% en las inversiones que se hacían, pues no era mucho. Hoy en Europa, donde los tipos de interés están en mínimos, pues un 70% sería, vamos, algo sospechoso de lo enorme que es. 20% de rentabilidad sobre la inversión que hemos hecho. ¿Es adecuado o no es adecuado? Pues en aquella época en que yo estaba en Perú, cuando era joven,
no era adecuado el 20%. Hoy, en Europa, que los tipos de interés están sobre el 0%, son adecuados, muy adecuados, un 20%. Luego ustedes sabrán, lo tendrán básicamente que comparar con los tipos de interés que hay en el mercado en el momento actual de la inversión. Y ya tenemos el ROE, el 20%. Y no sé ustedes, pero a mí a veces me pasa que en este caso, como socio de esta empresa, llegaré a casa muy contento diciendo, mira, nuestra inversión ha dado un 20% de rentabilidad. Y como suele suceder, mi pareja me mira de una forma amable, por decirlo de alguna forma, y me dice, ¿cómo se engaña? Hombre, pero ¿por qué? Un 20% de rentabilidad, ¿cómo se engaña? Y oye, pero mira los números. Pero que no ves que habéis invertido 300 millones. Vosotros habéis puesto 100, pero realmente tenéis invertidos 300 en esta empresa. Y 200 los debéis, pero es igual. Al final la inversión total son 300. Luego tú has de pedir rentabilidad sobre los 300. Caramba, es verdad. Es decir, me dice, ¡ay, el ROE, el ROE! No, el ROA. Vaya, el ROA. Caramba. O también llamado el ROI. El Return on Assets sobre activos, el retorno sobre los 300 o sobre inversiones. Ya hemos dicho que también se llama inversiones. Luego tú has de tener en cuenta qué rentabilidad se ha obtenido sobre los 300 millones. El ROA. Y este ya no es tan intuitivo. Para nada. Entonces ahí ya nos sale otro indicador financiero, nos aparece otro indicador financiero que es el ROA. En el primero, cuando nos dio el 20%, analizamos que era la rentabilidad del patrimonio, es decir, solo de lo que invirtieron los socios en la empresa. Nos salió otro indicador que es el ROA y que es la rentabilidad de los activos, es decir, cuánto rentó en total todos los bienes que están, por así decirlo, implícitos dentro de la empresa, independientemente de si se financió con activos o con patrimonio, perdón, con pasivos o con patrimonio, cuánto generaron de rentabilidad en el periodo. El ROA. ¿Cómo se calculará? Algunos están pensando, si el ROE es el beneficio neto sobre los fondos propios, es comparar el beneficio que obtengo sobre lo que he puesto como socio, 100 millones, el ROA, la rentabilidad sobre la inversión de 300, en este caso, se calculará beneficio neto, estos 20 sobre 300. ¿Alguien puede pensar esto? Error. No se calcula así. Pero no es intuitivo. Ya verá. Bueno, se calcularía así si lo que ahora voy a explicar fuera posible. Imagínense, por ejemplo, que estas máquinas de 20, que en total han costado 20, imagínense que son 10 máquinas que valen 2 cada una. Y que por la noche, porque trabajan 24 horas estas máquinas, por la noche, cuando nadie las ve, están trabajando sin parar, una le pregunta a la otra, oye, ¿a ti cómo te han financiado? Y una dice, a mí con fondos propios. Caramba. Y la otra, deprimida, dice, vaya, a mí me han financiado con deuda a largo plazo. Y entonces se deprime. La máquina que ha sido financiada con deuda se deprime. Oh, los socios no confían en mí y han pedido dinero prestado para comprarme. Y entonces funciona peor. ¿Esto es posible? Un coche
funciona mejor si lo compramos al contado con nuestro ahorro que si lo financiamos, que si nos prestan dinero para comprarlo. ¿Funciona mejor un coche? ¿Una inversión? ¿Funciona mejor o peor según cómo esté financiada? No. Pues entonces yo tengo razón. El ROA no se calcula beneficio neto sobre activos. Se calcula beneficio antes de intereses e impuestos sobre, vamos a poner, los activos totales medios del año. Hemos empezado con 300, pero durante el año se ha podido comprar otro activo. Pues los activos medios que ha habido durante el año, el valor medio de estos activos, multiplicado por 100. En nuestro caso sería 40 sobre 300. 40 sobre 300. Así como el ROE hemos visto que era el 20%, el ROA en este caso será del 13,3%. 40 el beneficio antes de intereses e impuestos sobre los 300 millones de inversión. Pero no es intuitivo. Voy a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que ha pasado un año y decidimos crear otra empresa idéntica, totalmente idéntica a esta. Esta, imaginemos que el director general es uno de ustedes. Y de la nueva, el director general voy a ser yo. Y esta nueva la ponemos en un paraíso fiscal. Es decir, no vamos a pagar impuestos, 0 impuestos. Y además decidimos financiarla sin deuda, todo fondos propios. Es decir, una empresa idéntica donde invertiremos 300 y donde capital será 300, 0 deuda. Y además en un paraíso fiscal. Imagínense ustedes que pasa otro año y uno de ustedes, que es el director general, consigue la misma cuenta de resultados. Consigue generar 20 millones de beneficios y 40 millones de beneficios antes de intereses e impuestos. Y yo, en una empresa idéntica que hace lo mismo, exactamente igual, genero, imagínense, 30 millones de beneficio antes de intereses e impuestos. Pero como se ha financiado todo con fondos propios, pago 0 de intereses. Luego el beneficio antes de impuestos es 30. Y como no pago impuestos, pues el beneficio neto es 30. ¿Qué ocurre? Que si yo calculara el ROA, la rentabilidad de los activos, es decir, que hemos sido capaz de sacar de estas inversiones de 300, ¿qué rendimiento hemos conseguido de estas inversiones de 300 millones? Y yo esta rentabilidad la calculara según el beneficio neto, llegaríamos a la conclusión de que yo, que he gestionado la empresa en este paraíso fiscal financiada con fondos propios, he conseguido más que ustedes. ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Ustedes o yo? Recuerden que soy el profesor. Entonces, en este caso, él nos dice que si él puso una empresa en un paraíso fiscal, la rojita que ven ahí, puso una empresa en un paraíso fiscal que se financió toda con patrimonio, o sea, con un patrimonio de 300 millones, que no le debe impuestos a nadie, que no se financió con intereses, entonces no tiene que pagar nada por intereses, y generó 30 millones de rentabilidad. ¿Qué empresa es mejor? O sea, ¿qué empresa es más rentable? Pues obviamente es más rentable la empresa. Bueno, no, díganme ustedes cuál es la más rentable, ¿cuál creen ustedes? El paraíso. ¿Por qué crees que es más rentable? Porque no hay, pues no hay impuestos, no hay nada, simplemente toda la utilidad le queda, o sea, todo es para
para el beneficio propio de la empresa. Todo le queda a la empresa, pero ¿qué es lo que pasa? No es más rentable. ¿Por qué? Porque como tampoco hay pasivos, el patrimonio, o sea, todo lo que pusieron los socios fueron 300 millones. Los socios pusieron 300 y ¿cuánto les está generando de rentabilidad? 30, o sea, el 10%. Mientras que en la blanquita que hemos venido trabajando, los socios solo pusieron 10 y les generó rentabilidad el 20 millones, o sea, el 20%. ¿Sí te queda claro? Sí, sí. Listo. Pero es igual. Ustedes, claro que ustedes, porque ustedes han conseguido un beneficio antes de intereses e impuestos de Profe. 40. Dime. No, a mí no me está claro. Por favor, repite lo último. Claro. Mira, Kelly. Él nos puso otro ejemplo con otra empresa aquí en rojito. Y nos dijo, vamos a suponer que creamos otra empresa en un paraíso fiscal, con este mismo estado de situación financiera. Pero esa empresa que creamos en este paraíso fiscal no va a tener que pagar impuestos, pero tampoco va a tener pasivos. Todo lo vamos a financiar los socios. O sea, en vez de poner 100, vamos a poner 300. Y se empieza a gestionar la empresa. Y en el primer año la empresa dio de rentabilidad no 20 millones como lo hemos visto en la blanquita, sino 30 millones. No tuvo que pagar intereses, no tuvo que pagar impuestos. Entonces, ¿cuál empresa es más rentable? Es la pregunta. Es más rentable la blanquita, ¿por qué? Primero, porque aquí el capital es de 100 y la rentabilidad fue de 20 millones, o sea, del 20%. Mientras que en la empresa rojita, él dice que como no hay pasivos ni nada, el capital es de 300, los socios pusieron todo y la rentabilidad fue de 30 millones, o sea, sobre los 300 se generó el 10%. Mientras que en la que estamos trabajando, sobre 100 se generaron 20 millones, o sea, el 20%. Eso por un lado. Y por el otro, si nosotros vamos a la utilidad antes de impuestos e intereses, la utilidad de la empresa blanca fue de 40. O sea, se gestionó mejor que esta que fue de 30. ¿Por qué aquí más utilidad? Porque como está en un paraíso fiscal no hay que pagar intereses y no hay que pagar impuestos. Y obvio da más rentabilidad. Pero antes de impuestos y reservas había sido de 40, por una parte. Y por la otra, analizando a la luz del patrimonio, o sea, de lo que pusieron cada uno de los socios, en esta pusieron solamente 100 millones y obtuvieron 20. En esta para obtener 30 tuvieron que poner 300. ¿Sí me entiendes? Ahora sí te queda claro, Kelly. Sí, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. En cambio yo solo de 30. ¿Por qué consigo un beneficio neto mayor? Porque estoy en un paraíso fiscal y porque además no se han financiado las inversiones con deuda. Si tenemos que hacer una tercera empresa en otro país, ¿a quién elegirán como director general? ¿A uno de ustedes o a mí? Pues a uno de ustedes, por supuesto, porque saben sacarle mayor rendimiento de los activos. Es decir, los activos son responsables hasta aquí, hasta el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Qué responsabilidad tiene una máquina de si se financia con más o menos deuda o si está en un paraíso fiscal o en un país con una tasa impositiva muy elevada? ¿Qué culpa tiene si lo que queremos es medir el rendimiento de esta máquina, de estos activos? Oiga, tengo que analizarlo hasta el barril, independientemente de la política financiera que hayan utilizado para financiar estos activos e independientemente de la política fiscal. Entonces, por eso es que nosotros evaluamos la rentabilidad del activo o el ROA, la evaluamos es con base en la utilidad antes de impuestos e intereses. Porque a mí no me interesan los activos cómo se financiaron. Es decir, como dice él, los activos no tienen la culpa si se financiaron con pasivos. Si hay que pagar intereses,
o si se financiaron con fondos propios y no hay que pagar intereses. Simplemente lo que hago es que el ROA lo calculo antes de los impuestos e intereses, es decir, la utilidad antes de impuestos e intereses. En definitiva, la tercera variable clave para ver si una empresa es viable es que tenga rentabilidades adecuadas. ROE y ROA o ROI básicamente. ¿Qué significa adecuadas? Ustedes sabrán. En primer lugar, comparado el ROE con los tipos de interés que ven en el sistema financiero en cada momento, y el ROA se compara con el coste de la deuda. Es decir, un banco no le prestará dinero o difícilmente le prestará dinero si usted tiene un coste de la deuda que le va a prestar mayor que el ROA. Porque ya verán, este 13,3%, ¿qué significa? En el fondo, ¿qué significa? Significa que euro que usted invierte en la empresa, dólar que usted invierte, unidad monetaria que usted invierte en su empresa, usted es capaz de sacarle un rendimiento del 13,3%. Esto es lo que significa. Si el banco le presta dinero y el coste de la deuda fuera mayor, por ejemplo un 15%, pues no le prestará dinero. Y le dirá, es que le estoy haciendo un favor, porque me está pidiendo dinero que le cuesta un 15%, cuando usted, dinero que pone en su empresa, que invierte en su empresa, hasta ahora ha sido capaz de generar un 13,3%. ¿Le prestaría el dinero en algún caso? Si el coste fuera del 15% de la deuda y el ROA fuera del 13,3%, en algún caso sí que le podría prestar dinero. Sí, y solo si usted demuestra que estas inversiones que quiere hacer por las que está pidiendo este dinero van a generar un ROA bastante mayor que el coste de la deuda. En este ejemplo, bastante mayor que el 15%. En definitiva, tercera variable, rentabilidades adecuadas. Y por rentabilidades básicamente entendemos ROE y ROA. Y adecuadas, ¿qué significa? En el ROE, que sea mayor que los tipos de interés del mercado, más la prima de riesgo que tiene su empresa, esto es algo muy subjetivo, y el ROA que sea básicamente el ROA mayor que el coste del endeudamiento, que el coste de esta deuda a largo y corto plazo. Entonces ya nos entra la tercera variable, ¿sí? La primera era la liquidez, la segunda la rentabilidad y la tercera el ROE o el ROA, es decir, que tenga suficiente utilidad y que sea adecuada a lo que están esperando los socios de la organización. ¿Vamos claros todos hasta ahí, niños? ¿Qué preguntas hay? Adelante. Muy bien. Listo. Entonces, por instrucción de la universidad, les debo dar 15 minuticos para que tomen un café y por favor diligencien la encuesta. ¿Listo? Nos veríamos entonces, por favor, a las 10. Nos vemos para terminar con los 2 videos que nos faltan del curso. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. No se salgan, por favor, de la conferencia, la dejan allá activa y a las 10 nos vemos. Bueno, pero
tenido descanso, ¿cierto? Señora, No ha tenido descanso tampoco. no, Nuri, hay que trabajar. Sí. Y hasta el 31 de agosto, ¿no? Sí, señora. Ah, están los niños también, que lo mismo. Así toca. No, yo necesito que volvieran a la gobernación a ver, ¿Por qué? para que yo tenga esa plata. Ah, ¿cuánto les van a dar, Nuri? No sé si son 20 millones o 30. A todos o a cada uno. No, es una plata que estaba detenida ya. Estaba peleando una cuidad cuando nosotros estábamos trabajando todavía. Como ella se murió, ahí quedó eso. ¿Y es para cuántos? Pues a mí me han mandado mucho los pensionadas. Él tiene 200 ahí. ¿Pero les dan 20 millones a cada una o a todas? No se sabe cuánto. Él puso pues así, no hay que mandar 20. Le digo, eso sube con interés ya. ¿Usted cuánto trabajo? Yo 23 años. ¿Y cuánto ya la pensionada? Digo, 19. Digo, suben esos 20, 23 a 19 los intereses. Que más o menos, ¿sí me entienden? Ah, ¿Sí? ya, sí. Pues yo no puedo hacer que mandar todo eso, no. El abogado hizo el supuesto, ¿sí me entienden? Sí. Como a unos les pueden dar más, a otros no menos y de todo. Para que me den 10 o 15 no me sirven, ¿verdad? A las cifras. ¿Sí o no? Sí, claro. Vamos a ver. No, mira cómo está esto, que entre más rápido esto Sí. más duro en el así. Pues me recuerdo que ya dicen que en diciembre. Está horrible. La gente aguantando hambre. Sí, Nuri. Ay, Dios, qué horrible. Así se habla porque nosotros nos tomamos unos con huevo, lo que sea. Pero, esta verdad que. Pero es bueno que lo lleve a la persona, se tiene que pagar. ¿Te gusta eso? Sí, se tiene en cuenta que hay como si te hace la gente. Como son. ¿Qué se copia, Nico? No sé. Dígame que usted se mueve. ¿Usted no lo va a ver todavía en la gobernación? No, Nuri. Si la abogada lo escribió, era la culpa de él. Usted no me de torcido. ¿Tiene un dedo torcido? Ay, sí, pero no me duele, que son muy torcidos. Eva, ¿dónde la coquita? Ay, eché unos pañitos que mejor. Ya tiene uno la zanja de esas cosas, ¿sabes? Nora. Nolita, ya están embalacho, no están embalacho, Nolita. ¿Sí está? No se sabe, Nuri. Entonces se va a ver. No sabe.
Ya digo ustedes. Pero no. Ay, no me acuerdo. A mí me toca el 26. Me toca el 26 también. Ella ya me escribió a mí. Me mandó también el... Voy a mirar. Es mío así, de pronto me... Ella dice que puede que no me acierten porque tenía que ser el 20, no, yo subí el 5 y no me voy a dar el 20, el 26. Digo, ah, ya. Si no me hace que me voy para la cosa así. Los avientos tienen más plata. Pero me va a quedar duradero. Me toca pagar 72. Y en junio, cuando me lo estaban, me toca pagar a fecha, me tocan pagar 2. Y ya nos dijimos, ya lo contiene. Yo le dije, me se explique que... No, pero cuando lo salen. Ah, no. Es que usted paga ahorita ya la última. La de UNE, pues. No, esa era la que yo digo, pero yo le dije a ella que me quedaba duro pagar 2, porque si a mí me sacan ahora el sí, puedo. No, yo tengo que ir dinero. Tengo que ir dinero porque... Dale, mañana el botón, no sé si... A mí, Eva, ¿se acuerda? El celular mío más favor. Y ahí dice claro, y mírenmelo a ver. Y yo ya me iba a responder cuando me dijo. Vamos a la cocina para echar en la casa. Tengo que retirar mi mamá todavía es en tu casa. Ve lo que le dijo antes, aquí la vacuna. Pero le dije a uno que me consiguiera el número. La llamé ahorita, porque se me había olvidado. Ah, Pero la llamé, le dije que me consiguiera el número de la lista. ¿de el caldo? Sí. Claro. Entonces, ¿qué canales quiere decir? No, que dice que Costa Rica vea deportes, los deportes y películas nomás. Películas y Claro, porque si quiere otras puede pagar más. no, hay algo que sí. Dijo yo me quiso venir ahí. Ahí le mandó, mírela que ahí está, ya me mandó ayer. ¿Para qué más? No, por eso, no, Jimmy no dijo nada. Jimmy no dijo nada, se quedó callado. Porque si soy, uno de los dedos de la escuela que está pagando eso, usted verá. Ahora, que pague y más que más que va a hacer con internet. Yo, claro. No, Jimmy no dijo nada. Pero le digo, le dijo a ella que, digo, lógico, yo no entiendo porque los mujeres están chulos. Esto queda como lluvioso. Mira si es ella. No. ¿Aló? Yugo. Ah, claro que también venden el paquetico de pan. Muy grande, pues, muy largos. Sí, pero pues en sí. Bueno, tráigaselo, sí. ¿Sí? Bueno, no lo olviden lo de la señal de televisión. Listo. Ah, bueno, listo. Tere, no le vayan a decir que es que, díganle que es que necesitan el número. Bueno. ¿Tú no quise familia? Listo, chao. Sí, eso lo he dicho yo. Que era que dijera que una vecina me estaba el número.
mantener las fotos a tu muchacha a espera. Ay. Bueno, le vamos a mandar la clave, no, yo no sé. No, ya me dijo que sí. No, con eso. No, yo te digo, María, que diga que es una vecina, yo no tengo posibilidad de mover. Listo. A ver, ahí está diciendo ella. Ya, yo le he enviado esto. ¿Qué dijo? Que a lo mismo que yo le dije, que si quería más cara, les vale más. Claro. No, pero es que tenga canales, no yo le necesito con tantas megas. Y como digo, oye, digo, así está bien con las megas, no necesitamos tantas megas. Para que vayas, si llegas a un vendedor, porque en realidad está allá, de los intento, mi idea, con el Luis, no. Ahorita sí le digo, no, la Luis, no, la Luis. Yo le digo más sincero, la Luis, que está sincero, no es con uno. Muchas cantidades internet Nuri, pues como la sabe la clave de una Nvidia. María, se la vemos nosotros aquí a ella, nos dice que usted se la lee, nosotros no, Nuri no la sabe, Nuri no se la metimos. Ella no. ¿Qué pasa? Es que Ella lo que ya no quiso saber. Y le dijo a Nuri, dice, no, yo sé que sí lo sabe doña Nuri. Digo, no, venga, sí. No le quise la mirada realmente en el internet, no le hizo eso a ella. Déjame entre más. Para que esto tenga mejor. mañana aquí qué televisión es la que hay, la básica o Plus. Plus. No, me ponga ese, no lo conecto mucho. Ponga ese, montar este fin de internet, no está bien. Yo no veo sino las novelas, el Caracol y el RCN nomás. Yo no veo películas. Pero ahí sí hay de fútbol, ¿cierto? Lo que ya me mandó. El puesto. Sí, eso nomás. No, si estamos más felices, cosas no. Pero con el otro que le pongan son 75 megas, ¿cierto? Estamos con 10, ¿cierto? Al día de la pagar de 65. Yo también. Los otros puntos del televisor, pero ya no necesitan internet. No, yo una casa, La nomás única yo. que necesita internet es Teresa. Mami, ya voy a seguir listo. Bueno, mi vida. Que ustedes hablan muy duro. No, papi, yo me quedo calladita. Que me tratan mentirosa y eso sí no quiero. Ay, si no me llamó, voy a decir que me dan Yo sí la llamé. Mami, ya. Yo sí la llamé. Mami, ¿me puede hacer un favor? Me regala el tecito que está en el Yo congelador. tengo decía algo que tenía. Cuando se entraba en la arepa, yo apenas estaba bañando. Estaba bañando. Listo, niños, entonces ya continuamos con las otras partes del video, ya enfocados mucho más hacia las finanzas corporativas, y es que afecta y que no afecta a nuestro estado de situación financiera. Recapitulemos. Habíamos empezado una empresa de producción y distribución de alimentos ecológicos con este balance inicial, con unas inversiones de 300 millones financiadas de esta forma. Ha pasado un año
Y al cierre del ejercicio hemos visto, mediante la cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias, que hemos obtenido un beneficio de 20 millones. Hemos visto también que las variables clave hasta aquí, las tres variables claves que hemos visto, nos falta la una, han sido que una empresa ha de tener beneficio positivo y suficiente, tesorería positiva y rentabilidades ROE y ROA adecuadas. Pero ¿qué significa esto de beneficio suficiente? ¿Cuándo un beneficio de una empresa es suficiente? Vamos a entender primero qué se hace con un beneficio. ¿Qué se puede hacer con estos 20 millones de beneficio? Tres cosas, básicamente. Primera, repartir dividendo a los socios, a los propietarios. Segunda, si se queda el dinero en la empresa, si no se va vía dividendo fuera de la empresa, si se queda dentro de la empresa, se pueden hacer a la vez dos cosas. O reinvertir el dinero adquiriendo más activos no corrientes o corrientes, o devolver préstamos, devolver deuda. Son estas tres cosas básicamente que se puede hacer con el beneficio: dividendos, reinversiones o devolución de deuda. Estos 20 millones son suficientes en nuestra empresa. Cada uno sabrá, cada uno se ha de preguntar, cada empresa debe preguntarse: ¿qué quieren mis socios como dividendos? ¿Qué necesita mi empresa para seguir siendo competitiva respecto a las reinversiones que tengo que hacer cada año? Y tercero, ¿cuánta devolución de deuda me he comprometido a hacer este año? De estos 150 y 50 millones, ¿cuántos tengo que devolver? En principio serían estos 50, que es la deuda que tengo que devolver antes del año. Esto es lo que se puede hacer con un beneficio. Por eso hablábamos que la primera variable es que una empresa tiene que tener beneficio positivo, pero un euro, un dólar, una unidad monetaria podría ser positiva, pero no suficiente. ¿Qué le da la suficiencia al beneficio positivo que tengamos? Pues estos tres conceptos: dividendos, reinversión, devolución de deuda. Dicho esto, como hemos ya comentado anteriormente, ha pasado un año. Lo único que sabemos de este primer año de actividad, la única información que tenemos es la cuenta de resultados: ingresos menos gastos. Recuerden, aquí solo hay ingresos y gastos, no cobros y pagos. Por ejemplo, ya que hablábamos de devolución de deuda, si nuestra empresa este año ha devuelto 20 millones, estos 20 millones que hemos pagado al banco, que hemos devuelto al banco, ¿aparecen en la cuenta de resultados? ¿Es un gasto? No. Luego hay cosas que suceden, por ejemplo, que han sucedido este primer año, que no recoge la cuenta de resultados. Por ejemplo, la devolución de un préstamo. Esto no lo recoge la cuenta de resultados. Recoge los intereses, el gasto de este préstamo, pero no la devolución. Afecta la tesorería al tesorero, que solo está pendiente de cobrar y pagar. Cobrar y pagar. Esto lo entiende todo el mundo. No hace falta hacer ningún máster en finanzas. Si la empresa ha devuelto 20 millones al banco, no afecta a la cuenta de resultados.
¿Pero afecta la tesorería? Claro, claro que afecta. De la empresa salen 20 millones y se devuelven al banco. ¿Afecta el balance? Claro. Habrá menos disponible y también menos deuda. Claro, pero no afecta la cuenta de resultados. Muy importante entender qué afecta y qué no afecta al balance, qué afecta y qué no afecta a la cuenta de resultados, y qué afecta y no afecta a la tesorería. Listo, niños, entonces ahí vimos un poquitico del comportamiento de cómo se debe mover la parte financiera dentro de las organizaciones. Ya vamos a terminar con los videos que tenía para la clase de hoy, que son poquitos. Ahorita vamos a ver el estado de situación financiera al final del año. Vamos a hacer ahora, con esta información, la única que tenemos de este año, la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a hacer el balance de final de año. Este es el balance inicial. Ha pasado un año, solo tengo esta información. Vamos a ver cómo se genera el balance de final de año, o lo que es lo mismo, el balance inicial del segundo año de actividad. Pues empezamos. Y vamos a ir masa patrimonial por masa patrimonial. Primera masa patrimonial. Activos no corrientes. Bueno, si yo miro lo único que sé de este primer año y miro la cuenta de resultados, la cuenta de resultados me está informando de si he comprado una máquina nueva, de si he comprado algún ordenador, alguna computadora nueva, si he comprado un local nuevo. No. Vamos a suponer que este primer año no se ha invertido nada. Hemos dicho, el primer año no invertimos nada más. Luego, al acabar el año, esto queda igual. ¿Igual? ¿Estos activos tienen los mismos valores? No. Recuerden el concepto de amortización, de provisión. Ahora, el balance de final de año será idéntico al inicial, porque hemos dicho que no hemos invertido nada más, menos la amortización acumulada, en este caso acumulada del primer año. Luego lo mismo, menos 10. Siguiente masa patrimonial, activos corrientes. Fíjense que ya he dejado un espacio entre existencias y disponible sospechoso desde el inicio, porque ahora aparecerá una nueva partida que el primer año no podía aparecer, pero a partir de ahora aparecerá todos los años. El realizable. ¿Qué es el realizable? Lo que deben a la empresa. Claro, en el momento cero solo faltaría empezar una empresa con clientes que le deben dinero. No, si no hay ni clientes en el momento cero. Pero ha pasado un año y ahora hay gente que debe dinero a nuestra empresa al final del primer año. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que el realizable son clientes que nos deben. Podrían ser otras cosas. Podría ser que el Estado nos debiera dinero, podría ser que en algún pleito nos debieran dinero, pero básicamente el realizable de una empresa lo forman las deudas de los clientes con la empresa. Imaginemos también que de estos 200 millones de ventas de este primer año, todavía a 31 de diciembre, a final de año,
no nos han pagado, vamos a suponer que los clientes nos pagan a 3 meses y vamos a suponer que las ventas no son estacionales, es decir, vendo exactamente lo mismo en enero que en agosto, que en marzo, que en diciembre, cada mes vendo exactamente lo mismo, qué casualidad, pero mira, pasa esto. Y los clientes nos pagan a 90 días. Luego significa que en diciembre todavía no nos han pagado las ventas de diciembre, noviembre y octubre. Luego una cuarta parte, 50 millones. Ah, pues ya sé que realizables serán 50 millones. ¿Correcto? Las existencias, ¿son 50? No. ¿Cuántas existencias tengo en almacén a 31 de diciembre? Pues no lo sé. Tengo que hacer inventario. Tengo que contar y allá sabré, no hay ninguna técnica. Hay que cerrar el almacén y contar qué tengo de inventario de existencias finales. Y esto es lo que pondré, lo que salga. ¿Cuánto tengo de disponible? ¿Me lo dice la cuenta de resultados? No. Tengo que preguntar al tesorero y me dirá, disponible a 31 de diciembre hay tanto. No lo sé, lo que haya. Luego, no lo sé. En total de activos, pues lo que haya. Tercera partida nueva que aparecerá. Reservas. Les doy una mala noticia. No repartimos dividendos. Luego los 20 millones de beneficio se quedan en la empresa. En nuestro caso, esas reservas no serían si no se reparten dividendos. Si se reparten dividendos, si no se reparten dividendos, queda como resultado de ejercicios anteriores. Y las reservas, sí, por terminología de la legislación colombiana, las reservas son el 10% de la utilidad y se llevan una cuenta parte del patrimonio. Y las dos últimas, deuda largo y deuda corto, recuerden que solo tengo esta información. Solo con esta información sé si he devuelto préstamo, sé si he pedido más préstamos. No, se lo tengo que preguntar al contable. No lo sé. Y no lo sé. Luego, no lo sé. Pero estos dos interrogantes, recuerden que si no los contables se enfadarán. Lo que sí sé es que son idénticos. Esta suma y esta suma. Este es el balance de final de año, con estas 3 partidas nuevas que han aparecido: amortización acumulada, realizable y reservas. Y a partir de aquí irán apareciendo cada año. Entonces ya cuando pasa un periodo contable, pues en este caso un año, pero ya cuando pasa un periodo contable tengo que identificar que me van a aparecer 3 partidas nuevas. La primera, las depreciaciones acumuladas o las amortizaciones, que son negativas y que disminuyen el valor de los activos. La segunda, el realizable, que son, como lo conocemos nosotros en norma colombiana, las cuentas por cobrar, que no estaban en nuestro balance inicial. Y las reservas y las utilidades no repartidas, que son los resultados de ejercicios anteriores. ¿Vamos claros hasta ahí? Listo, niños. Entonces ya nos queda solamente el videito de los resúmenes y terminamos la clase de hoy. Cuarta y última variable para detectar la viabilidad de una empresa. Recordemos que habíamos visto las 3 primeras: beneficio positivo y suficiente, tesorería positiva, rentabilidades adecuadas.
La cuarta es balance equilibrado. Una empresa, para ser viable, debe tener un balance equilibrado. ¿Qué significa balance equilibrado? Pues debe seguir una ley general de lógica elemental que dice que las inversiones a largo, financielas usted a largo, y las inversiones a corto, financielas a corto. Siguiendo el ejemplo que hemos puesto anteriormente, imagínense que aquel día que yo fui a comprar 100 litros de leche en el supermercado, le pregunto a la cajera, oiga, ¿me da financiación para esta compra? Y la cajera me dice, hombre, pues sí, tenemos una tarjeta que si se hace usted socio, pues puede pagar en un mes, 2 meses. Y yo le digo, no, por favor, yo quiero financiación a 10 años. Parece ilógico, ¿verdad? Hay algo en el sentido común que me dice que financiar la leche a 10 años no tiene mucha lógica. Voy a comprar un local, una casa, y me piden una cantidad importante de dinero. Y yo le pregunto al promotor, oiga, ¿me da financiación? Y él me dice, sí, mire, tenemos una hipoteca de 20 años con un tipo de interés muy adecuado. Y yo le digo, no, yo quiero pagar a 6 meses. En 6 meses lo pago todo. También parece bastante ilógico. ¿Por qué no pagar una casa a 6 meses? ¿Y por qué no pagar la leche a 10 años? Porque no cumplen esta ley general que hemos dicho de que, oiga, las inversiones a largo, financielas a largo, y las inversiones a corto, financielas a corto. Bueno, y dicho esto, podríamos suponer que, por ejemplo, este balance que tenemos aquí es un balance equilibrado, porque efectivamente las inversiones a largo, los activos no corrientes, de 70 están financiados a largo plazo, con fondos propios y con deuda a largo plazo. Y las inversiones corrientes, las inversiones a corto plazo, existencias realizable y disponible, que suman en total 30, pues están financiadas y cuadra con la deuda a corto plazo de 30. Podríamos suponer que esto representa un balance equilibrado. No. Error. ¿Por qué no? Otra vez apelo al sentido común. No perdamos nunca el sentido común. Vamos a ver. Estas deudas a corto plazo, es decir, lo que debemos antes de un año, lo que tenemos el compromiso de devolver, de pagar antes de un año, son 30 millones. Pregunta, ¿se olvidarán de mí? Igual se traspapela en el banco esta deuda y no me la piden nunca. Igual el proveedor al que le debo dinero se olvida de mí. No, esto no pasa. Aquí hay una certeza absoluta de que yo antes de un año tendré que pagar 30. Vamos a la parte izquierda del balance, vamos a los activos corrientes. Primera pregunta. Estas existencias, estos 5 millones que están en mi almacén, los venderé antes de un año, ¿seguro? Aquí no hay una certeza, aquí hay una gran inseguridad. Y segunda pregunta, ¿y si los vendo? ¿Los cobraré? ¿Seguro? ¿Todo? Aquí vuelve a haber mucha incertidumbre. Luego, si esto es así, si en esta parte hay una seguridad de que deberé 30 antes de un año, de que tendré que pagar 30 antes de un año, y en la parte izquierda no hay una seguridad en estas inversiones a corto que se convertirán en dinero para poder hacer frente a estas deudas a corto en un año, luego aquí el sentido común me dice que voy a tener problemas de liquidez en una empresa normal. Pero vamos todavía a profundizar más.
¿De qué depende básicamente si voy a tener problemas o no de liquidez en un balance que de aspecto no está equilibrado? Porque aunque cumple la norma general, va en contra del sentido común al analizar las partidas que componen las inversiones a corto y el endeudamiento a corto. Pues depende básicamente, en este caso, del periodo de pago. Es decir, si estos 30 millones los debo a un mes, o a 6 meses, o a 11 meses, no es lo mismo. Si los tengo que pagar a un mes, pues tengo más presión de tesorería. Si estos 30 millones los tengo que pagar a 10 meses, tengo menos presión. Y por esta parte, si las existencias realmente las voy vendiendo, si mi almacén va saliendo continuamente, esto le llamo rotaciones. Si las rotaciones son elevadas, significa que voy a vender y estas existencias cada vez van a salir y se van a vender rápidamente. Y si además el periodo de cobro o el plazo de cobro es corto, si cobro al contado, pues también tendré pocos problemas. En definitiva, si el plazo de pago, periodo de pago es alto, si las rotaciones son altas y el plazo de cobro es bajo, quizá esta empresa sí que tiene un balance equilibrado. Por ejemplo, una gran superficie, un supermercado que paga a los proveedores a 6, 8 meses, que tiene una gran rotación de existencias, que tiene unas ventas diarias continuas y que además cobra al contado. Pues entonces sí que podríamos decir que tendría un balance equilibrado. Pero una empresa normal, que no paga, que no cobra al contado, que no paga tan tarde, que no tiene tanta rotación, una empresa normal y corriente, lo lógico es que si hablamos de un balance equilibrado, hablamos de un balance como este de aquí. Es decir, sigue la ley general, inversiones a largo, financiadas a largo, pero ¿sabe qué? Las inversiones a corto, financialas también un poco a largo. Es decir, en términos técnicos, las inversiones a corto, hay una parte que están financiadas a largo plazo. Esta parte de las inversiones a corto plazo, de las inversiones corrientes financiadas a largo plazo, le llamamos capital de trabajo, en inglés working capital, y también se le conoce como fondo de maniobra. Es decir, cuando hablamos de un balance equilibrado, lo que estamos proponiendo es que tenga un fondo de maniobra adecuado. ¿Qué fondo de maniobra? Pues dependerá básicamente del plazo de pago, de las rotaciones y del plazo de cobro. Si tenemos un plazo de pago muy largo, los proveedores nos permiten pagar a 5, 6, 8 meses, los clientes nos pagan al contado y tenemos una gran rotación de existencia, pues necesitaremos muy poco fondo de maniobra o casi cero. Pero si no es así, si pagamos a los proveedores a 30 días, los clientes nos pagan a 60 días y las rotaciones pues no son muy altas, pues necesitaremos un fondo de maniobra mayor. Si no, tendremos problemas de liquidez. Entonces, ¿qué nos dice este principio? Este principio lo que nos está diciendo es, primero,
que los activos a corto plazo se financian con pasivos a corto plazo y que los activos a largo plazo se financian con pasivos a largo plazo. Pero también me introduce otro indicador financiero que es el capital de trabajo, que es el activo corriente menos el pasivo corriente y que ustedes lo vieron cuando vieron análisis financiero. ¿Qué me dice esto? Que aparte de que el balance no tiene que ser equilibrado, sino que tiene que darme una diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es decir, que el activo corriente debe ser ligeramente mayor que el pasivo corriente, para que si yo no cobro a tiempo, para que si no me pagan a tiempo, si yo no vendo a tiempo la mercancía, pues tenga algo con que solventar los pasivos corrientes que me van a exigir antes de un año. Ese es el capital de trabajo y es una variable que es importante porque es lo que me permite, como lo dicen en España, fondo de maniobra, es lo que me permite maniobrar con el pago de mis pasivos. ¿Es claro hasta ahí o qué preguntas hay, niños? ¿Sí están? No los escucho. Muy bien, hasta el momento bien. ¿Todo claro, Edwin? Sí. Listo, entonces en resumen, para terminar esta partecita, En definitiva, las 4 variables para que una empresa sea viable que hemos visto y que hemos ido repasándolas a medida que íbamos introduciendo el concepto de balance, cuenta de resultados y tesorería, son beneficio positivo suficiente, tesorería positiva, rentabilidades ROE y ROA adecuadas y fondo de maniobra suficiente. entonces, ¿qué necesito para que una empresa sea viable? Liquidez, rentabilidad, indicadores positivos, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio positiva y también un capital de trabajo suficiente. Obviamente el análisis se ha de profundizar con más ratios, con más profundidad del análisis de las cuentas de balance y cuentas de resultados, en definitiva con mucha más información. Pero hasta aquí los conceptos básicos. Hay algo que no deben olvidar. De cualquier tema, de cualquiera. En este caso, el análisis de los estados financieros de una empresa. Tienen que entender muy bien el núcleo, la base, el corazón del tema. Si el corazón del tema está claro, las complicaciones que luego vendrán las iremos asimilando. Pero si el núcleo, la base, el corazón del tema no lo tenemos claro, cada complicación que aparecerá nos deprimirá. Este programa intentaba dar esto, justamente, el corazón, la base, los términos principales del análisis de estados financieros. A partir de aquí, esto se irá complicando con más análisis de más profundidad. Yo los conocía a mi ella está bien, ya se levanta sola, ahorita que está acá en el ejercicio, salía de baño, ya sola. Bueno, niños, entonces ahí tenemos ya como la introducción a lo que son las finanzas corporativas. Obviamente a esto, como decía el video, hay que meterle más temas, hay que meterle análisis financiero, hay que meterle indicadores, hay que meterle conclusiones, pero sin embargo ya sabemos qué necesitamos para que una empresa sea viable. Y ustedes como contadores tienen todas las herramientas para lograr estos resultados. La otra clase pues vamos a ver un poquitico sobre el endeudamiento y terminaríamos el curso de finanzas para no financieros. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta ahí? Niños, háblenme por favor, vuélvanse a conectar. No, pues hasta el momento no. Listo. Kelly. No, profe. ¿Todo claro? Claro. Listo. Bueno, entonces les asigno los temas para la exposición del final. Al final vamos a hacer una exposición que va referente al mercado de capitales. Entonces, Edwin, Kelly y Juan Camilo. Juan Camilo,
inicia usted con qué es la renta fija, es decir, usted nos va a hablar de todo lo que encuentra en el mercado de capitales de renta fija. Kelly, ¿qué es renta variable? Y Edwin va a hablar de derivados financieros. Edwin tiene el tema un poquitico más complicado, yo igual le voy a ayudar. Pero pues esos son los 3 temas con los que vamos a terminar, porque ya las otras clases las vamos a dedicar al mercado de capitales. Adicional a eso, dentro de 8 días es muy importante que escojan una buena noticia. Tienen esta semana para que la sustenten muy bien dentro de 8 días. Cualquier noticia económica o financiera, pero muy bien sustentada, si quieren hacer una presentación, si quieren mostrar gráficas, etcétera, porque va a ser la nota del segundo parcial. Ya con eso entonces terminaríamos el curso, porque ya solo nos quedan faltando 2 clases. ¿Estamos claros cómo vamos a trabajar? ¿Preguntas? No. Listo, niños, entonces quedamos pues así y nos vemos dentro de 8 días con la exposición de la noticia bien sustentadita y dentro de 15 con las exposiciones finales de mercado de capitales. Juan Camilo, renta fija, Kelly, renta variable y Edwin, derivados financieros. Listo, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, niños, nos vemos entonces dentro de 8 días a la misma hora y en el mismo canal. Se cuidan pues y que estén bien. Bueno, Suave. hasta luego. Profe, que esté muy bien. Gracias, Kelly, chao. Bueno,